En este episodio de Embajadores presentamos el primer Loco por Jesús. En esta oportunidad quería compartirte, justamente como lo dice el título, del primer Loco por Jesús, Esteban. Y para eso quiero leerte una parte de su historia, ya en sus últimos momentos, ¿no? Pero más que nada para que nos pongamos un poquito en el momento y cómo lo que transcurrió, ¿no? En los últimos minutos, podríamos decir prácticamente, de la vida de Esteban, ya que murió como mártir por Jesús. Dice: el joven acusado continuaba predicando en la sala del tribunal. Los jueces se movían nerviosamente mientras el joven hacía un recuento de su herencia religiosa y de sus antepasados. ¿Qué tenían Abraham y Moisés que ver con Jesús? Otro hombre joven que se encontraba entre la multitud, aproximadamente de la misma edad que el acusado, parecía no estar prestando atención. En su mente ya había tomado una decisión sobre este seguidor de Jesús. La multitud de líderes judíos, sin embargo, se agitaba cada vez más ante cada palabra que procedía de los labios del joven. De pronto, el predicador se volvió hacia el público y exclamó: pueblo obstinado e infiel, siempre resistiéndose al Espíritu Santo, igual que lo hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas que fueron enviados con el mensaje de la venida del Mesías, y ahora también ustedes se han rebelado en contra de él y lo han asesinado. Ustedes recibieron la ley de Dios, pero no la han obedecido. Cuando la multitud escuchó estas palabras, se enfureció aún más, pero el acusado no hizo caso de su enojo y sus amenazas. Su rostro comenzó a resplandecer como el rostro de un ángel. Dejó de hablar y apuntó hacia el techo. Miren, dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Eso fue demasiado para la gente. Todos se echaron sobre él mientras gritaban a viva voz, y lo sacaron de la ciudad para apedrearlo. El joven continuaba predicando mientras la multitud lo llevaba arrastrado. El joven, que había estado entre la multitud, un tal llamado Saulo de Tarso, siguió tras la gente. Se detuvo a corta distancia del acusado, con la vista fija en el cielo, mientras la multitud seguía creciendo. Los gritos que procedían de la multitud iban en aumento. Un hombre le entregó a Saulo su túnica y luego se detuvo para recoger una piedra como si estuviera esperando una señal de parte de Saulo. Saulo bajó la mirada, se fijó directamente en los ojos del acusado y asintió. El momento para callar al joven predicador había llegado. Una piedra voló por encima de la cabeza de Esteban. Dejó de predicar solo por el momento que le tomó esquivar la piedra. Por un segundo se sintió aturdido y al instante se puso en pie nuevamente y continuó predicando. La segunda piedra lo alcanzó cerca de la sien y Esteban cayó sobre sus rodillas. Otra piedra lo alcanzó en el hombro y luego eran demasiadas para contar. Se acabó la predicación sobre Jesús, gritaban todos. Que esto sirva de lección para todos aquellos que proclaman el nombre de Jesús, decían. Otra piedra alcanzó a darle al blanco, y luego otra más. Esteban no podía abrir sus ojos por causa de la sangre. Sus vestidos estaban rasgados por los golpes y la sangre fluía libremente de los jirones. Entonces comenzó a orar. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Logró echar un vistazo sobre la multitud hasta que sus ojos se fijaron en los del joven, que cuidaba de las túnicas. Y Esteban dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Al decir estas palabras, Esteban murió. Y para ponernos un poco en contexto, ¿sí? Para llegar, ¿no?, a este momento en el cual Esteban estaba ante el Concilio Supremo, ¿sí? Esteban, un día estaban los discípulos de Jesús, recordemos que esto era en el año 34 después de Cristo, y bueno, los discípulos se estaban encargando de darles de comer a la gente, ¿sí?
Y un día se dieron cuenta de que realmente si no era, o sea, ellos lo que tenían que hacer era compartir el evangelio y no justamente alimentar a la gente también, pero lo primordial era compartir el evangelio para que todo lo que enseñó Jesús sí no quede ahí. Entonces un día dijeron, bueno, elijan a 7 personas para que repartan los alimentos y nosotros los discípulos vamos a salir a predicar el evangelio. Entonces las personas así lo hicieron, eligieron 7 personas y dentro de esas 7 estaba Esteban. Y me imagino que un día, o sea, la Biblia dice que pasa esto, pero imaginemos, no sé, a Esteban una vez después de haber terminado de repartir el alimento y eso sí, sentado por ahí en una esquina o en una mesa o qué, con un par de hombres, ¿sí? Y en Hechos 6:10 dice, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Dice que estos hombres eran judíos, ¿sí? Hombres de la sinagoga. Entonces, después en el siguiente versículo dice, entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Estos hombres, sí, mediante sus mentiras que inventaron acerca de lo que estaba diciendo Esteban, dice que agitaron al pueblo y a los líderes religiosos y también a los maestros de la ley. Como estos hombres no podían hacerle frente, ¿sí?, a todo lo que Esteban sabía y decía, ¿sí?, entonces eligieron hablar mediante la mentira, ¿sí? Su verdad no estaba al nivel de la de Esteban, entonces trataron de persuadir a otros hombres para que hablen mentiras acerca de él, ¿sí?, se inventen cosas para, bueno, justamente lograr esto, ¿no?, de agitar al pueblo y a los líderes religiosos. Después, justamente como agitaron, ¿no?, a los maestros de la ley y todo esto, lo tomaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Y ahí Esteban, ahí es donde arranca así todo esto que te leí. Esteban estaba ante el sumo sacerdote y este le dice, ¿son ciertas estas acusaciones, Esteban? Y en esta parte y en varias partes más, Esteban me hace acordar a Jesús. Cuando, por ejemplo, Pilato, cuando Jesús estaba ante Pilato, Pilato le preguntó, ¿es cierto que sos el rey de los judíos? Entonces, acá cuando el sumo sacerdote le pregunta a Esteban a ver si esto que estaban diciendo era verdad, Esteban, a pesar de que era mentira, ¿sí?, Esteban agarró y les dio un paseo, podríamos decir, por todo el Antiguo Testamento. Y no te voy a leer todo lo que les dijo porque es muy extenso, sí, pero porque son 49 versículos. Pero en esos 49 versículos habló de Esteban, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Aarón, de David y de Salomón, ¿sí? Pasó por todo el Antiguo Testamento para decirles lo siguiente. En el versículo 51 del capítulo 7, Esteban declara lo siguiente como resumen un poco, ¿sí? Ya te lo leí antes en una parte de la historia, pero te lo leo ahora en otra versión y desde la Biblia. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. ¿Sí? Recordemos que esto había pasado hace apenas un año, ¿sí?, que habían matado a Jesús. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo,
Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces dice que ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, ¿sí? Y veo varios puntos acá porque en un momento, ¿sí? Al principio, Esteban les dice sordos a la verdad, ¿sí? Después les dice, sordos a la verdad, o en otras versiones está torpes de oídos, ¿sí? Y después dice que a lo último, cuando Esteban estaba diciendo todo esto, se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, ¿sí? Y antes, en el capítulo anterior ya, ¿sí? Habíamos visto que decía que no podían hacerle frente a la verdad, ¿sí? A la sabiduría con que hablaba Esteban, entonces empezaron a hablar mentiras acerca de él, ¿sí? Entonces acá veo 3 veces lo mismo. No querían asumir, ¿sí? Todo lo que Esteban les estaba diciendo, porque las verdades que tenían estos hombres, o sea, estas personas de ahí, no estaban del todo bien, si eran un tanto erradas. Entonces todo lo que les decía Esteban a ellos no les caía muy bien, no les convenía en primer lugar, ¿sí? Entonces decía que se tapaban los oídos, que en un momento Esteban les dijo torpes de oídos, ¿sí? Y si lo sacamos de ahí, lo traemos un poco ahora, podemos ver que muchas veces, no sé si a vos alguna vez te pasó, en lo que me compete a mí sí, cuando queremos salir a hablar una verdad, yo lo voy a llevar al Evangelio, vos poné el ejemplo que quieras, cuando uno quiere salir a compartir acerca de Jesús, ¿no? Acerca de lo que uno cree, que yo sé que es la verdad, ¿sí? Lo que predico sé que es la verdad, siempre el mundo como que o no te quiere escuchar o te quiere entrar a contradecir con lo que el mundo sabe, ¿sí? Y este es el primer punto, ¿sí? Que encuentro de 3 en la historia. Cuando el mundo no le alcance con su verdad para hacerte frente, ¿sí? Lo va a hacer con sus mentiras, ¿sí? Muchas veces quizás te va a pasar o te pasó que si conoces a Jesús, si ya lo aceptaste como tu Señor y Salvador, cuando querés salir a hablar de Él, el mundo no quiere aceptar esa verdad, ¿sí? Entonces hace un poquito complicado al principio y justamente empiezan a hablar más con mentiras, ¿sí? Para hacerte frente que queriendo aceptar esa verdad. Otro punto que encuentro, ¿sí? No sé si prestaste atención en la parte que te leí de esta historia donde dice que, si seguimos después en los versículos, ¿sí? Dice que la multitud, ¿no? ¿Sí? Lo sacó a Esteban del lugar ahí donde lo estaba juzgando, que digamos, y donde estaba ante el sumo sacerdote y eso, y lo sacaron, lo llevaron arrastrando, ¿sí? Hasta las afueras de la ciudad para apedrearlo. Después ahí es donde en el versículo 59 del capítulo 7 dice, mientras lo apedreaban, Esteban oró, ¿sí? Y después todo eso que te leí. Entonces, dice que era una multitud la que lo siguió hasta fuera de la ciudad, la que lo apedreó, ¿sí? Dice que eran muchos los que estaban en ese momento. Entonces acá otra conclusión que saco así en una línea, ¿sí? Para apedrearte las multitudes van a estar, pero para acompañarte o salir en tu defensa no. Y esto obviamente que no lo hago desde el punto de victimizarnos ni nada por el estilo, porque cuando elegimos seguir a Jesús ya sabemos que la cosa no va a ser fácil y que las multitudes siempre van a estar para ir en nuestra contra, ¿sí? Entonces esto simplemente justamente es una forma de decirlo, pero no queriendo victimizar, ¿sí? Ni en lo más mínimo. Entonces, para apedrearte las multitudes van a estar, pero para salir en tu defensa no. Pero acá algo que también veía en el momento, o sea, cuando iba escribiendo esto, de decir, claro, cuando yo salgo a compartir de Jesús, sí, no todos van a estar de acuerdo y siempre van a estar más para tirarnos abajo que para decir, bueno, sí, es coherente lo que dice, o llegar a creer en eso, sí, muchas veces nos van a tratar de locos o lo que fuere, pero
acordate de que si están ahí esas multitudes para apedrearte, para bajarte en el momento, para decir, no, este es un loco, este está re perdido, si te están apedreando es porque antes te escucharon. Porque escucharon lo que dijiste, lo que contaste, lo que hablaste, ¿sí? Y ya si lo escucharon, es un montón y es recontra importante, ¿sí? Porque ya habla de que escucharon acerca de esas buenas nuevas, ¿sí? De lo que estabas predicando. Y esto se conecta con el último punto, ¿sí? En un momento dice que Esteban estaba hablando, sí, que lo que se destaca de esta historia es que Esteban siguió predicando acerca de Jesús, pero hasta el último momento, ¿sí? En una parte de la historia que te leí dice que Esteban no podía abrir más los ojos directamente por la sangre que corría por su rostro. Y hasta ahí él seguía predicando. Dice que el único momento en que paró un cachitito para esquivar una piedra que venía y siguió hablando. Hasta que, bueno, después fueron demasiadas para contar, decía la historia, y ya llegó el fin, ¿no? Pero en ese momento la historia hace un poco de énfasis en un tal Saulo, que estaba, se me confunde con el otro nombre porque hay una historia muy linda detrás de eso. Saulo era ese joven que dice que era de la misma edad aproximadamente que Esteban, que estaba entre esa multitud, ¿sí? Y es la persona a la que dice que le entregaban las túnicas y a la que miraban, ¿sí? Para que les dé, por así decir, el ok de empezar a tirar las piedras, ¿sí? Resulta que Saulo, Pablo es el nombre que tiene después, Saulo era un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Él perseguía a todo aquel que hablaba algo acerca de Jesús. Y dice que Saulo esa vez estaba ahí entre la multitud justamente para juzgar a Esteban. Y te voy a leer un pedacito más, un cachito más de esa historia. Dice: lentamente los hombres tomaron del joven Saulo, y de quien te hablaba, sus túnicas, quien muy pronto se quedó a solas junto al cuerpo del joven predicador, ¿sí? Se quedaron ahí Esteban, que ya estaba muerto tirado en el piso, y Saulo. Saulo había llegado a Jerusalén con el propósito de ayudar a silenciar esta creciente moda, entre comillas, relacionada con la persona de Jesús de Nazaret, lo que te decía antes. A pesar del odio que sentía, nunca pudo olvidarse de las palabras de aquel hombre, o sea, de Esteban, ¿sí? Y de la manera tan valiente como se enfrentó a la muerte. Se detuvo observando el cuerpo del primer mártir del tal Jesús. El resplandor que tanto había enojado a Saulo aún se podía observar en su rostro. Él lo había visto como la presumida expresión de orgullo de un hereje, pero ¿acaso habría algo más detrás de todo esto? Inmediatamente evadió el pensamiento y se alejó con más determinación que nunca a aplastar a los seguidores de Jesús. Y después el libro hace una pequeña síntesis, ¿sí? Dice: Saulo no persiguió por mucho tiempo más a hombres como Esteban. Varios días después, mientras se dirigía a Damasco para encarcelar más creyentes, se encontró con Jesús. Como resultado de ese encuentro, el perseguidor de la iglesia se convirtió en Pablo, ¿sí? Por eso me confundía el nombre. Cambió de llamarse Saulo a llamarse Pablo, el primer misionero cristiano quien viajó por todas partes predicando el nombre de Cristo. A su debido tiempo escribió gran parte del Nuevo Testamento. Todo comenzó con una semilla que fue plantada en su corazón por un joven lleno de fe, gracia y poder. Un loco por Jesús, quien no podía dejar de hablarle a todos de Jesús, aun cuando esto lo llevara a la muerte. Y ahí sí vuelve a hablar acerca de Esteban. Pero de esto te quería hablar, justamente lo que ahí dice: todo comenzó con una semilla que fue plantada en su corazón. Pablo, que hasta ahí se llamaba Saulo, vio el rostro de Esteban y dice que justamente el resplandor que Saulo había visto en
en el rostro de Esteban y que tanto lo había enojado, aún estaba ahí, aún se podía observar. Y dice que Saulo lo había visto como la presumida expresión de orgullo de un hereje, o sea, de Esteban. Pero dice que en su mente se podría haber cruzado la pregunta: ¿habría algo más detrás de todo esto? Detrás de ese hombre que eligió morir por Jesús, que eligió decir: sí, yo creo en Jesús, por más que me mates, no voy a negar mi fe, porque aparte que recordemos que si después de Esteban fue el primero que murió por Jesús, pero después vinieron muchos más. Y si no habrían estado todos esos que dijeron: bueno, sí, matame si querés, pero yo no voy a negar a Jesús. Si no habrían estado todos esos, Jesús se habría quedado ahí hace 2000 años atrás, ¿sí? Porque la historia habría quedado ahí y habría muerto ahí. O sea, porque si no habría estado quienes la cuenten y que o escriban la Biblia y todo y lleguen, y que esa historia llegue a nosotros, ¿sí? No habría llegado. Obviamente que todo esto formaba parte del grandioso plan de Dios, de traer a Jesús, pero también traer a personas que después cuenten esa historia para que llegue a nuestras manos el día de hoy, ¿no? Pero este era otro punto que te quería destacar, ¿sí? Hasta lo que te parezca más chiquito e insignificante que plantees en el corazón de alguien, Dios lo puede convertir en algo aún mayor que cualquier cosa que ni siquiera podés llegar a imaginar, ¿sí? Dice que justamente todo comenzó con esa semilla que fue plantada en el corazón por un joven lleno de fe, ¿sí? Que hasta su último momento, después en el libro dice, ¿no?, lo que te leí al principio, que fijó los ojos dijo: bueno, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas y fijó los ojos, ahí hizo como una panorámica, mirando la multitud, fijó los ojos en Saulo y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Acá de vuelta me hace acordar a Jesús cuando Jesús dijo: papá, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿sí? Y este también es un punto que podemos agregar de lo que siempre hablamos, parecernos a Jesús, como sus seguidores, como esos locos por Él, siempre con Jesús como ejemplo y siempre queriendo seguirlo a Él, justamente en ese ejemplo, ¿no?, que dejó para poder, bueno, llegar a más personas. Y justamente, por más que nos parezca muy chiquito lo que digamos, lo que sembremos acerca de ese tal Jesús, porque a veces ni siquiera necesitamos salir a predicar, ¿no? Eso de más está decirlo, solo con nuestra forma de actuar, ¿sí? Podemos llegar a tocar la vida de otro y ahí, como Esteban siguió hablando hasta su último minuto, y después este tal Saulo de Tarso llegó a convertirse en un gran misionero y que hoy es considerado uno de los más grandes personajes de la Biblia, uno, justamente, como decía ahí, el primer misionero, el primer gran misionero por Jesús, ¿no?, que llegó a compartir también las buenas nuevas, a llevarlas por varias partes y a escribir gran parte del Nuevo Testamento, como vemos en la mayoría de las cartas ahí. Así que bueno, eso era por hoy. Compartirte acerca de esta historia del primer loco por Jesús, podríamos decir tranquilamente el primer embajador de Jesús, que eligió embajar hasta el último momento, y contar acerca de ese Jesús, y que ahora esto te lo digo a vos: por más que te llamen loco por seguir a Jesús, loco por predicar de Él, loco por haberlo aceptado, loco por escuchar de Él y por querer compartir de Él, como el lema de este programa: si estamos locos, lo estamos para Dios, y si estamos cuerdos, para la gente. Así que acordate, loco, sí, obvio, loco por Jesús.